Libro The Road to Glory por Tuan C. Lai-Si. Capítulo 31. No me gusta que mi mujer tenga a otros en su corazón. Feng Yang. Sirvientes vestidos con chaquetas de color azul piedra entraron al salón en fila india, cada uno con bandejas lacadas. Las bandejas contenían faldas ornamentadas o horquillas encholladas, deslumbrantes en su variedad. Los sirvientes se alinearon a ambos lados del salón, dejando un espacio lo suficientemente amplio como para que dos personas caminaran juntas. La mujer con aspecto de mayordomo se metió las manos en las mangas y le dijo con indiferencia a la mujer de hermosos rasgos que se encontraba en el salón: «Yang Meiren, date prisa, báñate y cámbiate, no hagas esperar al amo». Zhang Yichu, con su pequeña hija en brazos, la miró con sus ojos enrojecidos y color albaricoque y dijo con amargura: «Fuera, soy la consorte del príncipe heredero de Changlian, no soy la Yang Meiren de la que hablas». La mayordoma levantó los párpados y la miró con frialdad. «Le aconsejo a Yang Meiren que sea sensata. El padre y el hijo de Changlian Wang han muerto. Ahora que has entrado en esta torre Langxing, no eres más que una belleza que espera la llamada del amo para servir». Su mirada se posó en la niña en brazos de Zhang Yichu. Dijo fríamente: «Yang Meiren obligó a su amo a compadecerse de su muerte, salvando a este remanente del clan Wen. ¿Has considerado el precio de enfadar al amo?». Zhang Yichu abrazó a su hija con más fuerza, apretando los dientes mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Finalmente dijo: «Vete, me cambiaré». La mayordomo dijo con arrogancia: «Entonces te esperaremos afuera». Ella hizo un gesto y las otras mujeres dejaron las bandejas de laca antes de que todas se retiraran. La pequeña Ayin, aún ajena a la situación, secó las lágrimas de su madre con sus manos regordetas, diciéndole con voz infantil: «Mamá, no llores. La gente mala se ha ido». Al mirar a su inocente hija, Zhang Yichu pensó en la niña que había perdido por culpa de las maquinaciones de su marido, con un dolor abrumador. La abrazó y sollozó en voz alta. La pequeña Ayin, asustada por el repentino llanto de su madre, comenzó a llorar también. Zhang Yichu, todavía llorando, palmeó la espalda de su hija y se la entregó a la niñera. La niñera, con los ojos rojos, dijo: «La consorte del príncipe heredero». Zhang Yichu, entre lágrimas, dijo: «Juner se ha ido. No puedo permitir que Ayin sufra ningún daño». Se cubrió la cara y lloró, luego entró al baño con la mampara como apoyo. La niñera, sosteniendo a la pequeña Ayin y viendo su rostro enrojecido y surcado por las lágrimas, no pudo evitar enjugarse las suyas. «Pobrecita ama». Zhang Yichu se sumergió por completo en la bañera. Su cabello mojado se le pegaba a la cara pálida y las lágrimas aún fluían a raudales. No era una belleza deslumbrante como Wenyu, cuya mirada podía cautivar a cualquiera. Su encanto residía en la delicada elegancia de la niebla y la lluvia de Jiangnan, tanto en su apariencia como en su porte, como una pintura de tinta viviente. Afuera aún se oían los llantos intermitentes de la pequeña Ayin. Se apretaba contra la bañera, sollozando, gritando: «Henglang, Henglang». Su esposo, Wen Heng, era, como su nombre indicaba, recto, cortés y refinado. Incluso después de varios años de matrimonio, todavía se sonrojaba al verla. Siempre que estaba fuera, sus cartas empezaban con la cariñosa frase: «Mi esposa, Achu». Un hombre tan sincero y puro, dedicado a ayudar al país y a su gente, aún así sufrió un destino brutal, fue decapitado y exhibido. Zhang Yichu lloró desconsoladamente, pensando en la cruel muerte de sus padres y el incierto destino del matrimonio de Ayu en el sur de Chen. Solo ella podía proteger a su pequeña hija. Finalmente, se obligó a sí misma a dejar de llorar, salió del baño y siguió adelante. La mayordomo de afuera oyó que se abrían las puertas del salón y miró hacia atrás para ver a Zhang Yichu vestida y maquillada, aunque sus ojos aún tenían rastros de lágrimas. El rubor añadido la hacía aún más delicada y conmovedora. «Yang Meiren, sígueme». Pei Song conquistó Fengyang y tomó la residencia de Changlian Wang. El sirviente condujo a Zhang Yichu por callejones sinuosos hasta llegar al patio donde había vivido Wen Heng. Incluso con maquillaje, su rostro palideció al verlo. Se detuvo en la puerta, sin querer seguir adelante. El sirviente principal la miró y dijo: «El amo espera adentro a Yang Meiren». Zhang Yichu sentía los pies como si estuvieran llenos de plomo. Pase lo que pase, no podía moverse. Aquí vivía su marido. Cada ladrillo, cada piedra, cada planta guardaba recuerdos de su tiempo juntos. Ella podría permitir que su hija sirviera a ese traidor, pero no podía entrar aquí.
La sirvienta, al verla dudar, alzó la vista y espetó. «Young maiden, ¿por qué dudas? La paciencia del amo no es infinita». Una lágrima cayó del ojo maquillado de Zhang Yichu. Temblando, finalmente salió al patio. 2 sirvientas custodiaban la puerta de la habitación principal. Al verla, la abrieron. Zhang Yichu entró con paso rígido en la habitación donde había vivido desde su matrimonio. La habitación estaba cálida con el incienso de dragón ardiendo. Su fragancia llenaba el aire. Se arrodilló sobre la gruesa alfombra estampada con grandes peonías, sintiéndose como un cadáver andante, y dijo: «Criminal Zhang, rinde homenaje a Situ». Pei Song había pertenecido a la poderosa facción Ao, obstruyendo repetidamente las reformas de Changlang, padre e hijo. Aprovechando el apoyo de la facción Ao, ascendió gradualmente hasta convertirse en gobernador militar de Shou y posteriormente recibió el título de Situ. Aunque Feng Yang había caído y había exterminado al clan real Wen, su poder no era absoluto. Al norte se encontraba Wei Qishan, custodiando las 16 prefecturas, y al sur el separatista Chen del Sur. Si él reivindicaba la unificación del norte y del sur, su gobierno sería controvertido, por lo que todos se referían a él simplemente como Situ. Cuando Zhang Yichu habló, el hombre que estaba encima de ella permaneció en silencio. Solo se oyó el leve sonido de un objeto que manipulaba. Cuando sus rodillas se entumecieron por estar arrodillada, él dijo con indiferencia: «Levanta la cabeza». Zhang Yichu levantó la vista y lo primero que notó no fue su rostro cruel, sino la botella de rapé de jade que sostenía en la mano. Jade blanco, suave y cálido, intrincadamente tallado, con un cordón negro enhebrado con cuentas de ágata roja en el asa, una pieza que Wenheng atesoraba. Él siempre decía: «Un corazón puro en una botella de jade, para ella, para el país». Quizás al notar su expresión angustiada, soltó una risa débil y ambigua, inclinándose ligeramente, rozando ligeramente el cordón con los dedos. «Esta botella de jade parece delicada. Al cogerla con indiferencia, ¿parece haber tocado tu corazón?». Sonrió, y el cordón se le escapó de los dedos bajo el peso de la botella de jade. «Te la devolveré». Zhang Yichu, con lágrimas aún corriendo, se abalanzó para atraparlo. No, pero ya era demasiado tarde. La botella de jade se hizo añicos en los escalones. La única conexión que le quedaba con Wenheng se había esfumado. Zhang Yichu, apenas recuperándose del llanto, extendió la mano hacia los fragmentos. Un zapato de seda con bordados dorados los pisó, aplastándolos aún más. Ella miró hacia arriba con los ojos enrojecidos y vio el rostro frío y cruel de Pei Song. Dijo lentamente: «El sinvergüenza de Wen ha muerto. No me gusta que mi mujer piense en otro hombre, ni siquiera en la muerte». Inclinándose, sus dedos ásperos le limpiaron las lágrimas, con un rastro de dulzura en la mirada. «Al verte llorar por él, quise sacar su cadáver y azotarlo, hermana». El cuerpo de Zhang Yichu se tensó. Con los ojos llorosos, preguntó: «¿Quién eres exactamente?». Desde afuera se oyeron voces vacilantes y urgentes. «Maestro, noticias urgentes de Yushou». Pei Song retiró la mano, se puso de pie y la miró. «¿No lo recuerdas? Hermana, deberías pensarlo de nuevo». Se puso la capa que colgaba cerca y salió, dejando a Zhang Yichu aturdido, mirando fijamente los fragmentos de jade destrozados, con lágrimas corriendo. El secretario jefe que estaba afuera entregó la carta urgente de Yuzhou en cuanto salió Pei Song. Caminó rápidamente a su lado. «Maestro, tras la caída de Feng Yang y la ejecución de Changlian Wang, padre e hijo, Yuzhou envió este decreto urgente, afirmando que marcharán al sur para castigarlo». Pei Song sonrió con desdén. «Ese viejo zorro de Wei Qishan se quedó quieto mientras yo asediaba a Feng Yang. Ahora que ha caído, dice con pompa que vengará al clan Wen. Solo intenta llevarse una parte del botín». Entraron en la sala mientras hablaban. El secretario jefe se preocupó. «Aún así, la acción de Wei Qishan está justificada, lo cual es muy desventajoso para usted». En la sala, una larga mesa de más de 3 metros de largo y medio metro de ancho sostenía un mapa de arena estratégico. Pei Song observó la distribución de fuerzas con indiferencia. Un nombre no basta para ganar una batalla. El padre y el hijo de Changlian Wang aún eran respetados por el pueblo, pero cayeron bajo mi espada. Tocó la espada finamente grabada que llevaba en la cintura, con la mirada fija en el estandarte Wei en Yushou y la arrogancia en la mirada. «Que venga». El secretario jefe no se tranquilizó. El maestro conquistó Luodu y Fengyang porque el padre y el hijo de Changlian Wang aún no estaban plenamente establecidos.
La facción Ao había agotado los recursos de Dalian. Si Chang Liangwang ascendía al trono e implementaba reformas, Dalian podría recuperarse. Pei Song rió con frialdad. Señor, lo más preciado y fugaz del mundo es el tiempo. Claramente, esta vez no le tocó al clan Wen. El secretario jefe guardó silencio. De hecho, Pei Song había actuado con rapidez, aprovechando la oportunidad para no favorecer a Wen. Si hubiera actuado un día antes, la facción Ao y Chang Liangwang podrían haberse unido y la batalla en Luodu podría haber sido incierta. Un día después, con el anuncio del ascenso de Chang Liangwang, las reformas darían esperanza al pueblo. ¿Quién se rebelaría contra él entonces? La capacidad de Pei Song para controlar el tiempo podría significar la caída de Dalian. El secretario jefe preguntó: Maestro, ¿enviará ahora tropas a Dingzhou para bloquear el ejército del sur de Wei Qishan? La mirada de Pei Song recorrió el mapa de arena y se detuvo en Zhongzhou, sonriendo. No hay prisa. ¿Has oído que Huo Kun ha muerto? El secretario jefe dijo: ese testarudo y leal gobernador Zhou Jing'an probablemente se dejó convencer por los repetidos intentos de rendición de Huo Kun, así que actuó primero. Con tanta decisión, si se somete al amo, podría ser una gran ventaja. Pei Song ondeó la bandera negra de Pei en Zhongzhou sobre el mapa de arena. Entonces enviaremos tropas allí y presentaremos una propuesta de rendición. Si abre la ciudad y se rinde, permanecerá como gobernador. Si no, sonrió con frialdad. Dadle un ejemplo para quienes dudan. El secretario jefe dudó. Zhongzhou no es una ciudad de guarnición. Entre las prefecturas que no se han rendido, Shangzhou es el punto difícil. Si el amo quiere imponer su autoridad, debería ser Shangzhou. Pei Song se ajustó el anillo de hierro en el dedo y sonrió fríamente. Sigue mis órdenes. Hay un viejo conocido en Yongzhou que necesita visitar. Yongzhou. El sol rojo salió, dispersando la fina niebla matutina. La mitad de las riberas del río Wei se iluminaban y los juncos cubiertos de escarcha brillaban rosados. Wen Yu miró el río oriental que corría con fuerza, con el pelo al viento y las túnicas ondeando, y dijo con calma: «Llévame de vuelta». Shaoli guiaba al caballo que pastaba en la ladera helada. Ayudando a Wen Yu a montar, se agarró a su brazo extendido para apoyarse, deteniéndose brevemente. «Hoy me dirigiré al sur». Shaoli dijo: «Entendido». Wen Yu le tomó la mano y montó en el caballo. La rodeó con sus brazos, le ajustó la gruesa capa y tomó las riendas. «El viento de la mañana es frío. Sujétame la ropa. Si se te congelan las manos, te caerás». Luego presionó los flancos del caballo y gritó: «Ve». El caballo se desbocó y Wen Yu entrecerró los ojos por el viento y vio montañas superpuestas a lo lejos. La luz del sol dispersó la niebla del camino detrás de él y los cascos golpearon el resplandor de la mañana. De vuelta en la residencia del gobernador, Zhou Jing'an y su esposa acababan de enterarse esa mañana de la desaparición de Wen Yu. Estuvieron desesperados hasta que alguien informó de su regreso y corrieron a recibirla. Wen Yu se acercó a Zhou Jing'an y a su esposa. Volviendo la mirada hacia Shaoli, dijo: «Gracias por acompañarme fuera de la ciudad». Luego se giró y subió los escalones. Shaoli observó su largo cabello flotando sobre la capa como satén grueso al viento y se dio cuenta de que podría ser la última vez que la viera. La señora Zhou, al ver a Wen Yu, casi lloró de pánico. «Princesa, ¿dónde estaba?» «Esta mañana nos dijeron que había desaparecido. Sus sirvientes y yo temíamos que se hiciera daño». Wen Yu dijo con calma: «No se preocupe, señora. Salí de la ciudad y olvidé dejar una nota». Zhou Jing'an dijo: «Qué bueno que hayas vuelto. No te precipites». En los ojos de Wen Yu, la fragilidad de la noche anterior había desaparecido. «Todo el dolor y la desesperación se habían disipado con el río esta mañana», dijo con calma. «Mientras Pei Song viva, no me atreveré a hacerme daño ni a enfrentarme a mis padres en el más allá». Al oír esto, Zhou Jing'an finalmente se relajó. Sus ojos, curtidos por el sol, estaban rojos. Mientras la princesa mantenga esta determinación, es suficiente. Esta mañana me enteré de que Wei Qishan, gobernador de la frontera Shuo, ha emitido un decreto para castigar a Pei Song. Maldijo: «Un simple lacayo de la facción Ao. ¿Cómo se atreve a traicionar?» Una vez que la princesa pida prestadas tropas de Chen del Sur y se una a la frontera Shuo, será solo cuestión de tiempo eliminar a Pei Song. Wen Yu, al enterarse de la movilización de Wei Qishan, levantó las pestañas ligeramente y comprendió. Su acción es solo un pretexto.
Con las tropas de Wei conteniendo a Pei Song, la velocidad de su conquista de Dalian disminuirá. Su cuñada, su única heredera de sangre, Ayin, y toda la vendetta del clan Wen dependían de su partida inmediata. Su supervivencia y su oportunidad de venganza estaban en el sur de Chen. Hizo una reverencia a Zhou Jing'an. Por favor, prepare un carruaje para llevarme al sur. Capítulo 32. La carpa saltando sobre la puerta del dragón. Se formaron carámbanos en el alero que goteaba. Shaoli estaba sentado en la puerta, tallando algo en silencio con un cincel. Xiao Huiniang salió con algo en la mano, tosiendo mientras hablaba. Saliste ayer y acabas de regresar. Vuelve adentro y descansa un rato. ¿Por qué te preocupas otra vez por esta talla de madera? Las manos de Shaoli se movían con firmeza sobre la madera, con la cabeza aún gacha. No estoy cansado. Afuera hay mucho viento. Deberías volver a tu habitación y descansar. Xiao Huiniang suspiró. Ayer Ayu vino a verme y me dijo que iba a buscar a su familia. Estos últimos días han estado llenos de cambios. No tuve tiempo de prepararle un regalo apropiado, así que me quedé despierta hasta medianoche cosiéndole una capa y unos calcetines de seda. Deberías llevárselos. Al oír esto, Shaoli se detuvo brevemente en su tallado y dijo: «Déjalas en la mesa, yo te las traigo. Tu cuerpo no es fuerte y el frío solo te volverá a enfermar». «Ah, Ayu seguramente se entristecerá al verte». Ante eso, los ojos de Xiao Huiniang se enrojecieron levemente. «Me temo que la haré llorar y le arruinaré el ánimo. Va a ver a su familia, lo cual debería ser una alegría. No debería llorar despidiéndola. Tú, Wei, ve en mi lugar». Colocó los objetos sobre la mesa y le recordó: «Hay un billete de plata de 10 taels en la capa. Estaba destinado a ser guardado para tu futura esposa, pero Ayu insistió en dármelo a cambio de títulos de propiedad para recompensar mi generosidad. Una chica que viaja lejos debería llevar algo de dinero. Ten cuidado al manipular la capa para que el billete no se caiga. Cuando se lo des a Ayu, no lo menciones o no lo aceptará». La alta figura de Shaoli bloqueaba la puerta como una montaña silenciosa. Escuchó y asintió en silencio. Entendido. Su cincel continuó quitando delicadas virutas de madera de la talla. Mientras Xiao Huiniang volvía a entrar a toda prisa, añadió: «Por cierto, Ayu dijo que te lastimaste la espalda. Ayer trajo un ungüento. ¿Cómo te lastimaste otra vez?». Los recuerdos de haber estado atrapada bajo el dosel de bambú con ella ayer resurgieron. Sus ojos, llenos de preocupación, y la tenue fragancia en su cabello parecían cercanos. Shaoli guardó silencio un momento antes de responder. «Nada. Probablemente me vio entrenando con los guardias del palacio y pensó que me había lastimado la espalda, cuando solo fue un golpe». Xiao Huiniang finalmente se relajó y entró. El viento del patio esparció las virutas de madera que Shaoli había tallado. Su pulgar calloso frotó suavemente la talla de madera de koi en su mano. Los sirvientes subieron las pertenencias de Wenyu al carruaje. Wenyu tomó prestado el estudio de Zhou Jing'an para reescribir poemas y ensayos que denunciaban a Pei Song, mojando su pincel en tinta espesa. Aunque se expresaba con serenidad, su escritura ya no podía mantener una letra pequeña y pulcra. Su ensayo, escrito en cursiva salvaje, era contundente y llamativo. Dejó el pincel. «Además, necesitaré que alguien copie esto y lo publique en las prefecturas clave de las rutas del sur, como estaba previsto». Su intención no era solo contactar a sus seguidores, sino también hacer saber a los antiguos leales a su padre que estaba viva para que pudieran reagruparse con ella en Pingzhou. Zhou Jing'an sostuvo su escritura original, conmovida. «Princesa, su escritura es como la del príncipe. Cada palabra es precisa y revela sus pensamientos y carácter». Sus ojos se enrojecieron de repente. Se inclinó ante Wenyu. «Con semejante gobernante, ¿cómo podría caer, Gran Liang? Aún no ha caído». Wenyu lo ayudó a levantarse. «Por favor, señor, levántese. Enfrentaré los peligros en el camino a Chen del Sur. Mientras viva, cumpliré la voluntad de mi difunto padre, derrotaré a Pei Song y restauraré el país». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. «Con mi fuerza actual, no puedo proteger la ciudad Yong. Si las fuerzas de Pei Song se acercan, la gente sufrirá de nuevo. Señor, quizás debería abrir las puertas de la ciudad y rendirse». Se le hizo un nudo en la garganta al hablar. «Todo esto se debe al fracaso de mi clan Wen. Primero, los parientes en el poder sembraron el caos, se extendió el soborno, creció la corrupción y el pueblo sufrió. Luego, la familia Pei, criada por esos parientes, se rebeló cuando mi padre y los parientes lucharon,
dejando el mundo como una olla hirviendo. Si llega la humillación, recaerá sobre el clan Wen, no sobre ti. Solo espero que puedas resistir a la familia Pei y ayudarme cuando marche al norte. Zhou Jing'an sonrió entre lágrimas. Princesa, ve al sur sin preocupaciones. Protegeré la ciudad de Yong y seré un clavo en el costado de Pei Song. Wen Yu hizo una profunda reverencia. Esta reverencia es en nombre de mi difunto padre y del gran Liang para agradecerle, señor. Zhou Jing'an se secó las lágrimas. ¡Levántate rápido! Wen Yu, con los ojos enrojecidos, le entregó una carta. Esto también debe enviarse urgentemente a Hangzhou. Zhou Jing'an dudó. Esto es. Hangzhou, no lejos de las 16 prefecturas, era el hogar de la familia de su madre. La mirada de Wen Yu era tan aguda como una espada desenvainada, ocultando su filo. Es mi primer regalo para Pei Song. Zhou Jing'an entendió y dijo, enviaré un mensajero de inmediato. Afuera, un sirviente llamó. Señor, Xiao Yishi del ala oeste está aquí, preguntando por la dama. Solo los sirvientes que acompañaban a Wen Yu conocían su identidad. Para evitar llamar la atención, la llamaban señorita. Wen Yu miró a Zhou Jing'an. Señor, tengo otra petición. Él rápidamente dijo, habla libremente, princesa. Wen Yu dijo, la familia Yishi tiene una deuda conmigo. Si la ciudad de Yong se desmorona, por favor, protégelos si tienes los medios. Zhou Jing'an asintió. Xiao Yishi ya aceptó trabajar en la residencia. Es capaz, valiente y sabio. Lo educaré para que se mantenga cerca de tus asistentes. Zhou Jing'an tenía un hijo llamado Zhou Sui. Dejar que Xiao Li se quedara con él le daría una posición mucho más importante que la de un simple guardia. Wen Yu le agradeció sinceramente. Le estoy muy agradecido, señor. Zhou Jing'an dijo, los tiempos son caóticos, se necesitan hombres talentosos, y no puedo negarle su agradecimiento. El Yishi vino a despedirlo. No lo molestaré más. Una criada llamó a Xiao Li y entró en la pequeña residencia de Wen Yu. A través de la puerta entreabierta de la habitación lateral, vio que muchas de sus pertenencias habían sido trasladadas. Wen Yu estaba en su tocador, seleccionando algunas joyas que le había regalado la señora Shou. Aunque las criadas asignadas por la señora Shou eran inteligentes y cuidadosas, tenían poca experiencia con las preferencias de Wen Yu. Como solo podían llevar algunos artículos para el viaje, ella misma se encargó de lo que necesitaba. Al ver a Xiao Li, se detuvo y miró el bulto que tenía en las manos. «El gran Liang te pidió que trajeras esto». Xiao Li asintió. «Todo cosido por mi madre, solo una muestra de su intención». Wen Yu dijo, «Debió de ser de la noche a la mañana, lo atesoraré y le agradeceré». Ella seguía siendo accesible, como cuando se quedaba con él antes. Pero Xiao Li había visto las barreras entre ellos. Su cortesía y tranquilidad eran producto de la educación, no de sentimientos personales. Trataba a todos los demás de la misma manera, dependiendo de su relación. Su mirada se posó en el tocador casi lleno. Incluso la caja de colorete que Hou Xiaoan le había comprado estaba ahora en su estuche de madera. Preguntó, ¿también te llevas ese colorete? Wen Yu miró hacia atrás. Revisé los precios de la ciudad más tarde. Ese colorete debió de haberlo comprado Xiaoan en secreto para mí. Es parte de sus intenciones, así que lo acepto. Xiao Li se quedó mirando el rubor un momento. Está bien, tómalo. Wen Yu empezó a guardar la capa y los calcetines de seda, pero encontró dentro el billete de plata de 10 taels y una talla de madera de koi del tamaño de la palma de la mano. La talla estaba sin pintar. La madera fresca, finamente pulida, como recién terminada. Ella lo recogió. ¿Qué es esto? Xiao Li dijo. La plata es obra de mi madre. El tallado lo hice yo. Sus rasgos afilados se suavizaron bajo la tenue luz. Dijiste que tu apodo era Ayu, que significa pez muerto y redes rotas. Pero tu madre no te dio un nombre con ese significado. Ayu debería significar un pez saltando por la puerta del dragón. Cuídate en tu viaje a Chen del Sur. ¿Un pez saltando la puerta del dragón?, murmuró Wen Yu. Xiao Li sonrió. Nunca estudié mucho. Si me equivoco, considéralo una broma. Wen Yu negó con la cabeza. Gracias. Su mirada era serena. Sus últimas palabras fueron, el señor Chou es un buen funcionario y lo valora. Trabaje bien bajo su mando y aprenda las letras. Espero que usted y mi madre estén a salvo y felices. Esa tarde, Wen Yu abordó un barco rumbo al sur. Xiao Li no la acompañó. Se encerró en el estudio abierto a los sirvientes y se enterró en los libros. Pero conocía pocos caracteres y dependía del mayordomo para que le enseñara. En cuestión de días, incluso el mayordomo lo evitaba,
y los guardias de palacio que lo acompañaban no podían escapar de su insistencia. Tras unirse a la guardia del palacio, se trasladó a la sala de guardia para estar más cerca de ellos, sin la guía de Zhou Jing'an. Por la noche, mientras los demás se remojaban los pies y charlaban, se acercó con un libro. «Hermano He, ¿cómo se lee este ideograma?» Los guardias, impresionados por sus habilidades marciales durante el entrenamiento, respondieron con una sonrisa a pesar de las repetidas preguntas. «Ah, esto es Ting, como trueno». Shaoli continuó. Al poco rato respondió, «¿Qué tal estos dos personajes?» Ese es un nombre, Helu, un gobernante de Wu en el periodo de primavera y otoño. Para cuando Shaoli regresó a su cama, los guardias habían olvidado el tema anterior. Intercambiaron miradas y lo vieron leyendo junto a la lámpara de su mesita de noche, sin ser molestados. Uno dijo, «Creo que hemos sido demasiado laxos». Otro asintió, «Sí, este recién llegado es diligente». El mayor susurró, «No podemos quedarnos atrás. Este chico es inteligente. Su diligencia le ha valido el respeto especial del amo y el príncipe». Los guardias, ahora alerta, comenzaron a leer a la luz de las velas por la noche. Al día siguiente, todos estuvieron privados de sueño durante el servicio. Zhou Jing'an se mostró indiferente y envió a su hijo a reprenderlos. Tras comprender la situación, Zhou Sui solo pudo reír y contárselo a su padre, quien asintió. Es como el viejo dicho, cerca del bermellón uno se vuelve rojo, cerca de la tinta uno se vuelve negro. Zhou Sui dijo, «Este chico es leal, sabio, ingenioso y perspicaz. Como el jade en bruto, se volverá excepcional con el cultivo adecuado». Zhou Jing'an asintió. «Yo también esperaba conservarlo para que te ayudara. Trátalo con bondad, nunca lo oprimas con poder». En ese momento, el mayordomo gritó con urgencia desde afuera. «Señor, señor, Pei Song ha enviado una carta de rendición». Zhou Sui entró en pánico. «Padre». Zhou Jing'an mantuvo la calma. «Ha llegado», como si hubiera estado esperando este día durante mucho tiempo. El río Wei no pudo llegar directamente a Pinzhou. 2 días después de embarcar, Wen Yu optó por viajar por tierra. Mientras los sirvientes subían objetos al carruaje, una caja de madera se volcó accidentalmente. Wen Yu la recogió y encontró cartas dentro, cada una con la etiqueta respetuosamente de la princesa. El guardia que lo dejó caer se arrodilló. «Mi descuido, perdóname, por favor». Wen Yu le hizo un gesto para que se levantara y luego le preguntó a la criada que empacó la caja, «¿De qué se trata esto?» La criada se arrodilló. Estaba escondida en el compartimento por orden tuya. Si llegaban noticias de disturbios en Ciudad Zhong, debía entregarte las cartas». Wen Yu miró la letra, que parecía ser la de Zhou Jing'an, y sintió un repentino presentimiento. Capítulo 33. Ese era un lobo con garras y dientes afilados. Abrió el sobre y desdobló la carta. Sus largas pestañas se inclinaron ligeramente mientras sus ojos escudriñaban 3 líneas a la vez. La carta comenzaba. «Cuando mi señor abra esta carta, ya se habrá enterado del caos en Ciudad Zhong y de mi muerte. Mi señor, no se aflija. No he olvidado sus instrucciones de ese día, pero como sirviente de Liang, siento culpa en mi corazón. Aprobé el examen en el 6º año de Shanchong y he recibido mi estipendio durante 17 años. Conocía las preocupaciones del gobernante, pero nunca le abrí el camino. Conocía el sufrimiento del pueblo, pero fui incapaz de mejorar su suerte. Ahora que el país está en ruinas, es un grave pecado para nosotros, los ministros indignos, por nuestra inacción. Mi señor posee sabiduría y virtud, con ambiciones elevadas y de largo alcance, y busca castigar a los traidores y restaurar el reino. Mi corazón se siente reconfortado. El viaje que le espera a mi señor es difícil. El colapso de Liang es imparable. Estoy dispuesto, con este cuerpo descompuesto, a resistir la marea de la ruina, a demostrarle al mundo que, aunque Liang caiga, mi lealtad permanecerá. Cuando mi señor lidere el ejército hacia el norte, los hombres virtuosos del viejo Liang sin duda lo seguirán. Este es el deseo de mi corazón. Aunque muera 9 veces, no me arrepentiré. Lo que mi señor me confía, lo dejo con mi hijo. Cuando el ejército de Liang haya restaurado las llanuras centrales, solo deseo que mi hijo sirva a Liang como yo lo hice, permaneciendo leal a mi señor. Wen Yu sintió un intenso escozor en los ojos. Miró hacia Ciudad Zhong, con el cabello alborotado por el viento, y gritó con voz ronca, «Maestro Zhou». Ciudad Zhong, la nieve se acumulaba a lo largo de 1000 millas, y la escarcha se aferraba a lo largo de 10.000.
El ejército de 20,000 hombres de Pei Song presionó contra las murallas de la ciudad como una marea oscura. Dentro y fuera de las puertas de Ciudad Yong, todo estaba cubierto de blanco. El viento azotaba los estandartes blancos en lo alto de las torres, haciéndolos ondear con fuerza. Zhou Sui, vestido de luto, se arrodilló en las puertas con los funcionarios de la ciudad de Yong, también de luto, para dar la bienvenida al ejército de Pei Song. El viento del norte traía copos de nieve afilados que mordían la cara. Zhou Sui presionó su cabeza contra el suelo y gritó roncamente. Prefecto de la ciudad de Yong, Zhou Jing'an, asumiendo la responsabilidad de sus pecados, yo, Zhou Sui, ofrezco la rendición en su nombre, dando la bienvenida respetuosamente al ejército de Situ a la ciudad. Los funcionarios detrás de él repitieron al unísono. Damos la más respetuosa bienvenida al ejército de Situ a la ciudad. Detrás de ellos, Xiao Li y los guardias del palacio se alinearon con los defensores de la ciudad, armados pero desarmados, con los brazos atados con tela blanca y una rodilla tocando el suelo. Todos mantuvieron la cabeza gacha. Xiao Li, con la cabeza gacha, miró a través del viento y la nieve hacia el ejército distante, donde Pei Song estaba sentado en lo alto de su caballo. A contraluz, la formación negra de 20,000 soldados parecía un muro de hierro que exudaba un aura fría y asesina. El hombre a caballo era indistinguible, pero su feroz intención se percibía. Era un lobo con colmillos afilados. Pei Song pareció percibirlo y dirigió su mirada hacia el ejército tras las puertas de Ciudad Yong. Sus ojos reflejaban la tormenta de viento y nieve. Todo el mundo podía ver que su humor era especialmente amargo. El general adjunto Xin Li, al verlo en silencio, dijo: Situ, si no estás satisfecho con esta rendición, podríamos simplemente asaltar la ciudad. La mirada de Pei Song era fría y cruel. Zhou Jing'an es realmente un buen perro de Liang. Su secretario principal, poco diestro en la equitación, se sentó en un carro de guerra y dijo apresuradamente: Mi señor, no masacre la ciudad. Aunque Zhou Jing'an es astuto, y los restos de la familia Wen en Hanyang lo han condenado públicamente, convocando a antiguos seguidores y muriendo para demostrar su lealtad, solo para ganar fama, la ciudad ya se ha rendido. Si los masacra ahora, les dará una razón para atacar su reputación. Ahora Wei Qishan se ha movilizado desde Yuzhou, y los restos de la familia Wen reúnen a antiguos aliados que se dirigen al sur, a Chen. Si nos cercan por el norte y el sur, mi señor estará en peligro. Incluso si ha enviado tropas para perseguir a los restos de Wen, hasta que lleguen noticias sólidas, no es prudente actuar precipitadamente. Tomar las llanuras centrales intactas es urgente. Por lo tanto, la ciudad de Yong no debe ser masacrada. De lo contrario, ¿quién más se atreverá a rendirse? La mirada de Pei Song era gélida. Levantó la mano levemente y el secretario comprendió que lo había escuchado. Le indicó al oficial superior: acepte la rendición. El oficial de bandera azuzó a su caballo y gritó: Si tú rende, acepta la rendición. Zhou Sui, arrodillado, sintió que el viento frío le congelaba las lágrimas en el rostro y se le entumecieron las manos y los pies. Al oír esto, el peso de su pecho se alivió ligeramente. Se levantó con los funcionarios y se arrodilló a ambos lados de la puerta. Nadie levantó la vista. Solo el sonido de los cascos de los caballos se acercaba poco a poco, entrando arrogantemente en la ciudad. Una vez que los guardias de Pei Song estuvieron completamente dentro, los funcionarios, congelados, lucharon por levantarse. Zhou Sui, tras haber observado recientemente el luto y la pena, había ayunado y permanecido arrodillado largo tiempo en la nieve. Se tambaleó al levantarse, pero Xiao Li lo estabilizó rápidamente. Joven maestro, lo llamó. Zhou Sui forzó una sonrisa amarga. Vuelve. Pei Song entró a caballo en la ciudad. Los civiles que atravesaban las calles los observaban con miedo. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. En una bifurcación del camino, un oficial que los guiaba recibió instrucciones de tomar una ruta determinada. Pei Song tiró de las riendas y preguntó: ¿A dónde lleva este camino? El oficial tembló. Sabiendo que el Situ se acerca, el joven amo ordenó los preparativos en la posada. Todo está listo para el Situ y sus generales. Pei Song agitó el látigo perezosamente. No hace falta, nos quedaremos en la residencia Zhou. El funcionario no se atrevió a actuar de forma independiente. Zhou Sui, al recibir la noticia, se apresuró y saludó humildemente bajo el caballo de Pei Song. Situ se digna alojarse en esta humilde casa. Temo que su sencillez pueda ofender.
El joven rostro de Pei Song mostraba una fría sonrisa. Está bien. Chou Sui se inclinó aún más. Que este humilde hogar sea honrado. Envió sirvientes para preparar y guió personalmente a Pei Song. En la residencia de Chou, la señora Chou, también de luto, esperaba afuera con la familia. Al ver a Pei Song desmontar, hizo una reverencia. La llegada de Situ me llena de alegría y temor. Pei Song se burló. La alegría es invisible, pero el miedo parece evidente. La señora Chou, sabiendo que se refería al autosacrificio de su marido, no respondió, solo asintió respetuosamente. Pei Song pasó sin más problemas. Qing Li, el general de Pei Song, no dejaba de mirar a la señora Chou mientras pasaban, mirando repetidamente hacia atrás. Hoy, se había quitado las horquillas y solo llevaba una sencilla flor de seda. Ya de por sí hermosa, su cuidado y la plenitud de su figura a sus años, combinados con este sencillo vestido, la hacían parecer aún más trágica. Su mirada era descarada, dejando a las Ren, Chou y Chou Sui avergonzados. Tras la entrada de los hombres de Pei Song, Chou Sui se acercó a su madre con los ojos llenos de vergüenza y rabia. «Madre, ¿yo?» Se atragantó y no pudo continuar. «Soy impotente». La señora Chou le dio una palmadita en el hombro. «No es nada. La placa espiritual de tu padre ha sido trasladada al patio oeste. Me quedaré allí. En cuanto a ti...» Sus ojos se enrojecieron. «Debes servir bien al Situ». Chou Sui comprendió el significado. Pei Song quería que su padre se rindiera personalmente, arrastrándose como un perro para ganarse el favor, quebrantando la dignidad de los ministros de Liang. Esto desmoralizaría a quienes aún no se habían sometido y mostraría al pueblo la corrupción de los antiguos funcionarios de Liang. Para la gente, ver a funcionarios tan cobardes solo aumentó su decepción hacia Liang. Con la guía de Pei Song, incluso podría ser considerado justo. Su padre comprendió esto y murió por lealtad, resistiéndose a los planes de Pei Song. Pei Song no mataría civiles al azar, sino que encontraría formas de acosarlos. Si se mantenía humilde, Chou Sui sobreviviría, mientras que otros que se rindieran correrían el riesgo de ser humillados. No le quedaba más remedio que soportar la humillación. Chou Sui respiró hondo y reprimió su dolor. «Lo entiendo». Justo cuando madre e hijo estaban a punto de entrar, llegaron soldados derribando bruscamente a sus monturas. «Joven amo, el ejército que entra en la ciudad está saqueando a las mujeres». Chou Sui gritó, «Esto es indignante». Le hizo una señal a Xiao Li. «Hermano Xiao, eres hábil. Lleva a los guardias para que intervengan y los detengan. Convenceré a los Situ para que impongan disciplina». Xiao Li saludó. «Entendido». Pei Song entró al estudio de Chou y tomó un libro antiguo del escritorio Huang Guali. Sus guardias registraron la colección de libros y pergaminos de Chou Jing'an. Tras revisarlo todo, informaron: «Mi señor, no se encontraron cartas sospechosas». Pei Song golpeó lentamente el brazo de la silla, divertido. El viejo zorro era limpio en sus métodos. Otros creían que se sacrificó para preservar su fama. Pero los edictos que promulgó en las provincias a su muerte no habían llegado a Ciudad Zhong. Su decisión de morir ahora, o fue casualidad o sabía el momento de antemano. El secretario jefe hizo una pausa. «¿Mi señor quiere decir que Zhou Jing'an pudo haber tratado en secreto con los restos de Wen?» Pei Song sonrió levemente. «Todos los actos dejan rastro. Como la princesa Hanjiang de Liang, reunir a viejos aliados revela que está viva. Incluso la gente inteligente comete errores. Mis hombres no pueden atraparla, pero los cazarrecompensas la interceptarán en cualquier provincia por la que pase». Afuera, un guardia gritó: «Situ, el joven maestro Chou solicita una audiencia». Pei Song y la secretaria intercambiaron miradas. La secretaria les indicó a los guardias que devolvieran los libros. Chou Sui entró. Pei Song estaba sentado en el escritorio que su padre había usado antes, con un anciano de barba canosa a su lado y guardias flanqueándolo. Chou Sui hizo una reverencia. «Saludos, Situ». Pei Song preguntó tranquilamente: «Joven maestro Chou, ¿parece urgente?» Chou Sui hizo una nueva reverencia. «Preparé vino ligero en el salón para darle la bienvenida». La sonrisa de Pei Song no llegó a sus ojos. «Se nota tu consideración». Chou Sui se apresuró. «Es una fortuna para nosotros, Situ, que nos honres con tu presencia». Pei Song dijo: «Muy bien, acepto». Chou Sui no se levantó. «Un asunto más, quiero hacer una petición». Pei Song levantó una ceja. «¿Qué pasa?» Chou Sui dijo: «Hoy los ciudadanos de Ciudad Zhong te vieron entrar. Tú eres su autoridad.
Han sufrido trabajos pesados, esperando días mejores. Sin embargo, tus soldados albergaron malicia, saqueando y atacando. Te ruego que los castigues. Pei Song lo miró con frialdad. Los soldados arriesgan su vida conmigo. Unos pocos saqueos les harán cambiar de opinión. Parece que la lealtad del pueblo nunca fue mía. Chou Sui se arrodilló, con la frente apoyada en el suelo. Te veneran, pero ¿cómo se puede tolerar esta coerción a las mujeres? El secretario se preparó para hablar, pero Pei Song dijo: entonces, joven maestro Zhou, encuentra algunas chicas de placer para los soldados. Chou Sui palideció, pero hizo una reverencia. Entendido. Tras la partida de Chou Sui, el secretario dijo: mi señor, lo que dijo es correcto. Debería imponer la disciplina. Pei Song le hizo un gesto para que se fuera. Giró lentamente su anillo de hierro. ¿Cómo se puede saber si esto ata a un perro o cría a un lobo? La secretaria no pudo responder. Pei Song se levantó con las manos a la espalda y los labios curvados. Veamos cuánto aguanta. Un perro que no ladra muerde con más fiereza. Cuando los sirvientes lo invitaron al salón, Pei Song se puso una capa y se marchó. Puedes asistir al banquete. Tengo asuntos personales. Cabalgó con varios guardias hasta la prisión de la ciudad Zhong. En una calle, vio soldados luchando contra las tropas locales. Xiao Li, al frente de algunos guardias, intentó evitar que los soldados atacaran a los civiles. Un soldado rebelde, herido y furioso, agarró el cuello de una joven. Luché bajo el mando de los Situ, me gané la gloria. Si esta mujer interfiere, le romperé el cuello. La sangre salpicó. La mujer gritó, el soldado chilló, agarrándose el brazo. ¡Mi mano! Oficiales, maten a este mocoso de la ciudad Zhong. Algunos guardias entraron en pánico. Hermano Xiao, ¿qué hago? Xiao Li dijo con frialdad: estos son rebeldes que están socavando el Situ. Yo impongo la disciplina militar. El pícaro atacó con un cuchillo, pero, desequilibrado, Xiao Li lo esquivó fácilmente. El soldado chocó contra un caballo y fue azotado por un guardia que pasaba. Los guardias ordenaron: desgraciados, vayan a enfrentar el castigo. Los pícaros se dispersaron aterrorizados. Xiao Li observó las tropas montadas a lo lejos, sin estar seguro del rostro del líder, pero notando su habilidad. Un guardia dijo: menos mal que pasaron, si no, ¿quién sabe qué habría pasado? Otro murmuró sobre abusos por parte de otros soldados. El guardia mayor le dio una bofetada. Xiao Li les dio una lección. Le cortó el brazo al líder rebelde. Eso humillará a cualquier general que vea sufrir a sus hombres. Los guardias sintieron un escalofrío. Uno dijo: la residencia Zhou ya no está bajo control. Es mejor unirse al ejército que soportar esta humillación. Otro le preguntó a Xiao Li, quien permaneció en silencio hasta ahora. Miró al grupo de Pei Song alejándose. No busco la gloria, solo servir a mi madre. Los guardias no se sorprendieron y hablaron sobre el servicio militar. Hablaron de Pei Song, de 25 o 26 años, que había logrado tanto solo. Xiao Li, recordando la masacre de la familia Wenju y la muerte de Zhou Jing'an, consideró: un joven de 25 o 26 años defendiendo las tierras de Liang contra los ejércitos del norte y del sur. Miró la nieve que caía, con expresión oscura. Pei Song cabalgaba con sus confidentes. ¿Esos hombres son guardias de la residencia Zhou? Sí, el que cortó un brazo hábil con la espada. ¿Verificar sus identidades? Pei Song se sacudió la nieve del hombro. Son hombres de Zhou, ya no hace falta. ¿Y los soldados rebeldes? Golpeado hasta la muerte. No hay tolerancia para la escoria vergonzosa. Los guardias guardaron silencio. En la prisión de la ciudad Zhong, el director los recibió. Situ, ¿qué haces aquí? Pei Song les lanzó el látigo a sus guardias. Hay un viejo conocido en esta prisión. El alcaide se quedó paralizado y se arrodilló. Situ, solo cuido de este lugar. ¿Cómo llegaron los prisioneros no me incumbe? Las autoridades son quienes juzgan. Algunos fueron exiliados aquí como trabajadores. No lo sé. Pei Song arqueó una ceja. Llévenme con el prisionero que estuvo exiliado aquí hace 15 años. El alcaide gritó, tartamudeando. ¿Yo? Yo no estaba aquí hace 15 años. No sé quién era. La expresión de Pei Song se endureció. Dos guardias desenvainaron espadas frías a centímetros. El alcaide tembló. Ahí está ese hombre, pero en los registros falta su nombre. Lleva más de una década enfermo mental. No sé su apellido ni su nombre. Pei Song dijo: dirige el camino. El director lo condujo con cautela, junto con sus guardias, a la celda más profunda. Desde lejos se oía el zumbido del loco.
A la luz de la lámpara examino la espada, soñando con los toques de corneta del campamento. Capítulo 34. ¿Han Yang cayó directamente en la trampa? Alrededor del mediodía, el carruaje de Wen Yu llegó a la ciudad de Tong. Las inspecciones en las puertas de la ciudad eran estrictas para todas las caravanas que entraban y salían. El convoy de Wen Yu, de más de 30 personas, esperaba en la parte trasera. Mientras los comerciantes que iban delante eran sometidos a controles, el guardaespaldas, antiguo explorador del ejército, ya se había adelantado para recopilar información en la puerta. Pronto regresó al convoy, acercándose al carruaje de Wen Yu. A través de la ventana observó los alrededores y susurró: «Mi señor, la carretera oficial de Tong Alan se ha derrumbado debido a las recientes lluvias y nevadas. Las autoridades locales están enviando personal para despejarla. Tendremos que quedarnos en Tongzhou al menos 2 días». Sin embargo, los funcionarios han colocado avisos en la puerta de la ciudad reclutando personal capacitado, diciendo que enviarán a alguien a Pingzhou para servirle. ¿Nos ponemos en contacto con ellos después de entrar en la ciudad? Rumbo al sur, el clima era húmedo y frío. Wen Yu se echó una capa sobre los hombros y sostuvo un calentador de manos. Sus ojos somnolientos no se levantaron y dijo: «Hagan lo que haría una caravana normal. Lo demás no importa». El guardaespaldas dudó y dijo: «La ruta del sur es peligrosa. Si llevamos más gente aquí en la ciudad de Tong, estaremos mejor protegidos». Las largas pestañas de Wen Yu se alzaron. Sus ojos oscuros, color jade, eran fríos y serenos. Ella replicó: «¿Y si esto es un cebo para atraernos?». Ya había atacado a Pei Song con el edicto publicado, indicando al mundo que la familia Wen aún contaba con gente y reuniendo antiguos aliados. Esto le daría mayor influencia al negociar tropas con Chen del Sur. Pero con el reino tan destrozado, ¿cuántos permanecerían leales a la familia Wen? Su difunto padre había quedado atrapado en Fengyang, pero no se había logrado un resultado decisivo con Pei Song. Manteniendo el nombre real, habían impedido que muchos héroes tomaran partido. Ahora, la familia Wen había sido masacrada y solo quedaban ella y Ayin, quien estaba bajo la protección de su cuñada. Si ella revelaba su viaje hacia el sur, más prefecturas buscarían presentarla a Pei Song como promesa de lealtad o para aprovecharla para comandar a los antiguos seguidores de su padre en la guerra en curso. Los hombres de Pei Song no pudieron atraparla, pero antes de llegar a Pingzhou, no podía arriesgarse a confiar en alguien que dijera servir al Gran Liang. Avergonzado, el guardaespaldas dijo: «Mi señor, su previsión es perfecta. Fui imprudente». Wen Yu respondió: «El viaje al sur es largo. Tenga cuidado en todo». El guardaespaldas asintió y se retiró. En la lejana carretera oficial apareció otro convoy. No hizo fila, sino que se dirigió directamente a la puerta, mostrando un documento a los guardias antes de entrar en la ciudad en una gran procesión. Los comerciantes que esperaban se quejaron: «¿De quién es ese convoy? Hemos estado haciendo fila y vienen directamente». Alguien reconoció el emblema del carruaje. Parece la familia Feng de Luodu. Al oír a Luodu, la atención de Wen Yu se agudizó. Extraño. El hogar ancestral de la familia Feng estaba en Taiwán. Incluso si hubieran rechazado a Pei Song, habrían ido al norte, al marqués Shuobian, no al sur. Un comerciante más familiarizado con la situación dijo: «Esa no es la familia Feng de Luodu». Después de que Pei Song capturara Luodu, las familias Han, Li y Feng, junto con la antigua facción Ao, exterminaron a todos los que tuvieran algún parentesco. Esas hijas de familias nobles, exesposas con títulos, fueron arrastradas a campamentos rebeldes una noche y enterradas desnudas en esteras de paja a la mañana siguiente. El convoy que entra ahora probablemente sea una hija de Feng que se casó con Qinghe. Por suerte no estaba en Luodu y escapó. Otros lamentaban el destino de la nobleza de Luodu. Wen Yu bajó la mirada, sumida en sus pensamientos. Pei Song fue tan despiadado que exterminó a la familia real Wen y aniquiló a las facciones Han, Li, Feng y Ao. ¿Podría haber profundos rencores con estas familias? Las familias Feng y Ao aún conservaban cierto prestigio en la corte, mientras que las familias Han y Li llevaban mucho tiempo en declive, apenas conservando un título de marqués en la capital. ¿Cómo pudieron ofender a Pei Song? Cuando sirvió a la facción Ao, su padre y sus hermanos lo investigaron. Era de una familia pobre, sin fundamentos, y había llegado al poder solo sirviéndoles.
Ella podía entender su represalia contra la facción Ao, pero el exterminio de las familias Li y Han estaba más allá de su comprensión. El convoy llegó a su posición. El jefe de la guardia personal negoció con los guardias de la ciudad, mientras Wenju golpeaba suavemente la ventanilla del carruaje con los nudillos 2 veces. El explorador, convertido en guardaespaldas, se inclinó y preguntó en voz baja: «Mi señor, ¿alguna orden?» Wenju dijo: «La ciudad de Tong es pequeña. El convoy de la hija de Feng pasó por alto a los comerciantes que esperaban para entrar primero. Muchos dentro hablarán de la familia Feng. Después de entrar, averigüen sobre las enemistades entre la familia Feng de Luodu y las familias Han, Li y la facción Ao». El guardaespaldas reconoció el hecho y se retiró. Mientras tanto, en la ciudad de Tong, un hombre con un pequeño bigote, con aspecto de registrador, entró apresuradamente en un estudio. «Señor», un hombre corpulento de mediana edad, sentado en una silla redonda, bostezó: «¿Cuántos seguidores de la princesa Hanyang fueron capturados hoy?» El registrador dijo: «Solo unos pocos estudiantes insensatos. Los expulsaron, pero llegó una presa más grande». El prefecto gordo entrecerró los ojos y los levantó. «¿Hanyang vino a vernos?» El registrador forzó una risa. «No exactamente, Publicamos avisos sobre el derrumbe de la carretera en los senderos secundarios, lo que atrajo a muchas caravanas a la ciudad. Un convoy pertenecía a una hija de Feng que se casó fuera de Luodu. Va a Pingzhou a reunirse con la princesa Hanyang». El prefecto ya no podía quedarse quieto. Sus ojos entrecerrados se entrecerraron. «Bien, sigue las viejas reglas, mata a los comerciantes, confisca sus carruajes y mercancías. En cuanto a la hija de Feng, déjala con vida. Los Situ exterminaron a todas las ramas de la familia Feng. Al ser de la línea principal, debería complacerlo mucho». Prisión de Yongzhou. El alcaide llevó a Pei Song y a 2 guardaespaldas a la celda del anciano loco. Este los ignoró, tarareando para sí mientras trenzaba paja para formar un saltamontes. Miró a Pei Song con atención. ¿Es este al que busca Situ?» La mirada de Pei Song se posó en la barba desaliñada y la ropa andrajosa del anciano. Sus ojos oscuros albergaban un odio oculto. Desenvainando su espada larga, el guardián gritó, agarrándose la pierna. Agarrándose la herida de la pantorrilla, gritó: «Situ, perdóname, Situ, perdóname». La sangre goteaba de la espada de Pei Song. Preguntó con frialdad: «¿Ha pasado todos estos años así en prisión?» El alcaide, sudando de dolor, percibió algo inusual en el tono de Pei Song. «Señor, nunca he maltratado a este viejo loco. Mire la paja en su celda, toda recién puesta. Un niño lo visita a menudo. Acepté sobornos, pero nunca le hice daño al viejo». Pei Song entrecerró los ojos. ¿Un niño? Con esperanza, el director le explicó todo rápidamente. El niño estuvo encarcelado 7 años. El anciano siempre lo llamaba Debido a su locura, a veces lo protegía, a veces lo golpeaba. Tras su liberación, visitaba al anciano con frecuencia. Pei Song pisó la garganta del guardia. Lentamente preguntó: «¿Cómo se llama? ¿Dónde vive?» El alcaide tragó saliva con dificultad, diciendo la verdad instintivamente. «Xiao Li, no sé dónde vive. Hace poco se convirtió en guardia de la residencia del gobernador de la prefectura». «¿Xiao Li?» Pei Song pronunció lentamente el nombre, presionando con el pie. Un crujido salió de su garganta. Los ojos del guardián se abrieron de par en par al morir. Pei Song retiró el pie, como si el hombre aplastado no fuera más que una hormiga. Se giró hacia el anciano, que seguía tarareando y trenzando el saltamontes. Tras hacer una señal a sus guardaespaldas, estos lo entendieron. Tomaron las llaves del alcaide, abrieron la celda y se retiraron. Pei Song entró, imponente sobre el anciano loco que llevaba un rato trenzando. Sus ojos se enrojecieron con una fría burla. ¿De verdad estás loco, Qinji? Las manos del anciano se congelaron, murmurando lentamente: «Qin, Yi». El dolor le deformó el rostro. El saltamontes cayó. Se agarró la cabeza, murmurando para sí: «¿Qinji? ¿Quién es Qinji?» Imágenes tenues destellaron en su mente. Un campo de batalla ensangrentado, una larga lanza manchada de sangre. La mayoría de los recuerdos eran fragmentos destrozados, imposibles de reconstruir. Se tiró del pelo y miró a Pei Song, con lágrimas desbordantes. ¿Quién es Qinji? Parecía que ese nombre era la fuente de todo su sufrimiento. Pei Song sonrió, protegiéndose los ojos con la mano. La luz del tragaluz lo iluminaba. «Estás loco, sí, loco como estás. Pero qué lástima que no te volvieras loco al saber que yo personalmente destruí a tu leal dinastía Granliang. Después de todo,
Tu esposa, tus hijos, tus subordinados, tu clan Qin, ¿qué son comparados con el gran Liang al que serviste? Rugió la última línea, con el odio grabado en sus manos manchadas de lágrimas. El anciano, aún más provocado, se agarró la cabeza, se encogió en un rincón y murmuró incoherentemente: «¿Au? ¿Muertos? ¿Todos muertos?» «No, Wanner no está muerta, no está muerta». Miró fijamente al saltamontes caído y corrió a recogerlo. «Wanner no está muerta. Wanner recita bien, lucha bien, arrastraba la paja inacabada, trenzando medio saltamontes, cuando una bota de brocado la pisó aplastándola». Pei Song se burló. «Qin Wan sí está muerto. Hace años su tío sobornó a la escolta, usó a un chico hambriento para intercambiarme y ya murió. Ahora soy yo, Pei Song». Capítulo 35. ¿Cómo me atrevo a no matarlo? La fina nieve se filtraba perezosamente por el tragaluz. Pei Song levantó el pie y aplastó al saltamontes de paja que había debajo. Todo su odio y resentimiento parecieron desvanecerse con esa sola patada. Al mirar al viejo loco en la celda, una sonrisa despreocupada regresó a sus labios. Has pasado la mayor parte de tu vida aferrándote a la lealtad y el coraje, pero al final te dejaste arrastrar por la lucha por la sucesión. ¿No es ridículo? El anciano loco escuchó las palabras: lucha por la sucesión. Golpeándose dolorosamente contra el suelo, con las manos encadenadas, con la cabeza palpitante y la sangre brotando de sus ojos, gritó: «No obligué al emperador, no obligué al emperador, fui a salvar a su majestad». Pei Song escuchó sus gemidos atormentados y dementes, y la sonrisa en su rostro se curvó con aún más burla y desolación. Miró la nieve que caía desde el tragaluz. Había sido un día igualmente gélido cuando la familia fue purgada. Más de 200 miembros de la familia fueron encarcelados, todo debido a un plan llamado Ascensión Imperial Forzada. Se sacudió el polvo de la capa, salió de la celda y dijo: «Puedes volverte loco aquí hasta que mueras. Después de morir, ve a contarle tus quejas a ese emperador perro Minchen. En cuanto a mí, este traidor y rebelde, solo me aseguraré de que esas pocas grandes familias que planearon todo esto, junto con toda la familia Wen, encuentren la tumba». Apenas el rostro de Pei Song se ensombreció al salir de la prisión de Ciudad Zhong, un guardia se acercó a toda velocidad, presa del pánico. «Situ, algo ha pasado». Una hora antes, el vestíbulo de la residencia Shou. La estufa del dragón ardía cálidamente. Los cantantes y bailarines vestían ropas finas y actuaban en el espacio abierto del centro del salón, mientras la música inundaba la sala. Chou Sui se sentó al final de la mesa del banquete. No le sirvieron vino ni carne, solo té y algunos platos de verduras. A su alrededor, generales con armadura tenían pequeñas mesas repletas de todo tipo de carnes y vino fino. Según Pei Song, cada general también contaba con 1 o 2 mujeres del distrito del placer para acompañarlos. Aquellos guerreros agarraban la carne con avidez y con el alcohol y el calor, sus rostros se enrojecieron. Algunos, insatisfechos con las mujeres del burdel a su lado, agarraban a las sirvientas o se tambaleaban tras las bailarinas. Las sirvientas y bailarinas gritaban de pánico, mientras la risa de los guerreros se volvía más feroz y grotesca. Chou Sui mantuvo la cabeza gacha, incapaz de mirar o escuchar, sintiendo solo tristeza. Los generales, al percibir la actitud de Pei Song hacia él, presumieron de las bellezas a ambos lados, incomodando deliberadamente a Chou Sui. «Joven maestro Shou, recibir invitados se trata de disfrutar mutuamente. Nos lo estamos pasando en grande. Tú, con tu té claro y verduras, haciendo de asceta. ¿Todas estas bellezas no son de tu agrado, así que solo nos las das a nosotros? Joven maestro Shou, ¿podrías tomar una belleza tú mismo y tomarte una copa?» Chou Sui vestía ropa de luto, sin la túnica exterior de cáñamo. Cualquiera podía entender por qué se abstenía de comer y beber. La muerte de Zhou Jing'an era un tema delicado que nadie se atrevía a mencionar. Obligado a soportar este tormento, Chou Sui esbozó una leve sonrisa. «Generales han venido de lejos como invitados. Por favor, disfruten. Todavía hay cordero asado en la cocina. Iré a pedirles que lo sirvan». Al salir del salón lleno de olor a vino, carne y cosméticos, Chou Sui respiró el aire frío del exterior y lloró en silencio. El viejo mayordomo, con el corazón dolorido, dijo: «Joven maestro, usted ha sufrido una injusticia». Chou Sui negó con la cabeza, profundamente afligido. «Fubo, ¿lo viste? ¿Acaso los que están sentados dentro son humanos? Son bestias con piel humana y túnicas oficiales». Lloró.
¿Esta gloriosa tierra caerá verdaderamente en manos de tales cerdos y perros? El anciano mayordomo no pudo ofrecer ninguna solución. Te buscaré una habitación lateral para que te refugies. Shao Sui negó con la cabeza después de llorar. Aunque evite el hoy, el mañana no podrá evitarse. Puedo soportar esta humillación momentánea, pero solo espero que la princesa Hanyang recupere Dalian. Si gente así llega al poder, ¿cómo podrá el pueblo vivir en paz? Si el imperio va a cambiar de manos, debe ser bajo un gobernante sabio. El anciano mayordomo pensó en el sacrificio del antiguo amo y el dolor lo invadió también. Los dos eran un espectáculo triste. Shao Sui no quiso regresar al salón inmediatamente y fue a la cocina a revisar el cordero asado. En el banquete, Xing Li bebió en silencio, disgustado. Dos mujeres intentaron servirle vino, pero él las apartó con impaciencia. Las mujeres, acostumbradas a tales escenas, suspiraron lastimeramente. «General, ¿acaso no le he servido bien? No demuestra ningún aprecio». Cerca de allí, un general que sostenía una belleza se rió y preguntó: «General Xing, ¿qué pasa?» Xing Li, ya casi borracho, golpeó la mesa con su copa. Recordando la figura de luto que había visto al entrar, se quejó: «Cuando atacamos Luodu, podíamos elegir a cualquier dama de las casas nobles. ¿Por qué en Ciudad Zhong tenemos que conformarnos con cortesanas?» El secretario jefe, sentado tranquilamente en la esquina inferior izquierda del asiento principal, dijo: «Esta es la rendición de la ciudad de Zhong. General Xing, no hable con indiferencia». Xing Li, reacio a provocar al dependiente, aún tenía una expresión de disgusto. Se aflojó el cuello para tomar aire y dijo: «Voy a tomar el aire». El empleado, preocupado por causar problemas, ordenó a los guardias de la esquina: «Sigan al general Xing, no dejen que monte un lío». Los guardias asintieron y lo siguieron. Afuera, el viento y la nieve aullaban. Xing Li, un poco más sereno, sintió que su ira se intensificaba aún más. Agarró a un paje que pasaba y lo obligó a revelar el patio donde se encontraba la señora Shou. Borracho y furioso, se tambaleó hacia el oeste. Los guardias que lo seguían percibieron el peligro e intentaron detenerlo. «General Xing, ¿a dónde va?» La mente de Xing Li ardía con el recuerdo de la viuda vestida de luto, con su figura llena y triste. Al ver un obstáculo, dejó inconsciente al guardia con una espada, maldiciendo: «Solo es una viuda. Aunque el viejo Shou viviera, aún podría llevármela. Ese viejo idiota de Bai Li, siempre dándome lecciones ante el Situ, ahora se atreve a interferir conmigo». Escupiendo en el suelo, se tambaleó hacia el oeste. Dentro del ala oeste se había instalado el ataúd de Shou Jing'an. La señora Shou se arrodilló sobre la estera, con los ojos enrojecidos, mientras quemaba ofrendas de papel. Xiao Huinian, al notar que la señora Shou se había vuelto demacrada en tan solo 2 días, le instó: «Señora, los muertos no pueden regresar. El joven amo aún no se ha casado. Debe cuidarse. Si enferma, sufrirá aún más». Las lágrimas brotaron de la boca de la señora Shou. «Siempre pensé que mi vida era tranquila. De niña, mis padres me adoraban. Como esposa, mi esposo era perfecto. Compartía mi amor por la poesía, la pintura, la música y la estrategia. Ahora que ya no está, siento que tengo un pedazo de corazón vacío. Si lo hubiera sabido, me habría casado con alguien menos adecuado para mí». Xiao Huinian suspiró. «Señora, habla tontamente en su dolor». La señora Shou, llorando desconsoladamente, preguntó: «Hermana Xiao, ¿cómo soportó la muerte de su marido?» Xiao Huinian hizo una pausa y luego dijo lentamente: «No tenía marido». Los llantos de la señora Shou se apagaron. Pensó que Xiao Huinian también había perdido a su esposo, pero Xiao Huinian continuó con calma: «De joven, mi pueblo natal se inundó. Mis padres murieron a manos de bandidos. Me vendieron a un burdel. Anhelaba volver a casa, pero cada huida me llevaba a un castigo brutal. Ni siquiera ahorrar el dinero del rescate me servía de nada. Más tarde conocí a un comerciante de mi pueblo, quien prometió rescatarme, así que concebí a mi hijo para ocultárselo a la madama. Pero él nunca regresó. Los ojos de Xiao Huinian estaban teñidos de culpa. Le hice daño a mi hijo. Después de 2 años, el comerciante nunca regresó. Sabiendo que no podía volver a casa, descargué mi ira en él. Quería dejar el burdel y vivir como una persona. Cuando mi hijo tenía 8 años, finalmente encontré un comerciante local dispuesto a rescatarme, pero la desgracia sobrevino y él fue a prisión durante 7 años por protegerme». La señora Shou, sorprendida, dijo: «Hermana Xiao, no sabía». Xiao Huinian negó con la cabeza. «La señora tiene suerte.
Recorrí todos los caminos torcidos antes de darme cuenta. Mi hijo es mío, sin importar quién sea el padre. Me llamó madre desde que aprendió a hablar, me ayudó con las tareas a los 4 o 5 años. Una vez maldije al Buda, pero ahora lo veo. El niño fue enviado para enseñarme. La señora Shou le tomó la mano. Su bendición llega tarde, hermana Xiao. La princesa Hanjiang elogia a Xiao Yishi. Logrará mucho. Xiao Huinyan parecía desconcertado. ¿Princesa Hanjiang? Antes de que la señora Shou pudiera explicarlo, la puerta se abrió de golpe. Ambas mujeres se quedaron paralizadas al ver entrar a un hombre enorme, medio escondido tras una espesa barba, con armadura y tambaleándose y borracho. Los guardias del palacio, al ver que era uno de los generales de Pei Song, no intervinieron. «General, quizás se haya equivocado de lugar. Este es el patio de descanso de mi señor. Permítame guiarlo de vuelta al banquete». Los ojos ebrios de Xing Li recorrieron el patio. Al ver a la señora Shou arrodillada ante el ataúd, gruñó. «Aquí es justo donde estaba mirando». Dio un paso adelante. La mirada de Madame Shou se cruzó con la suya. Tenía las manos y los pies helados y la cabeza mareada por el miedo. Xiao Huinyan la sostuvo temblando. «Desvergonzado, bárbaro, échalo». Los guardias se movieron para detenerlo, pero Xing Li empujó a uno hacia la puerta y apartó a otro de un golpe. Con la habilidad de Pei Song podría despacharlos fácilmente. Miró a Madame Shou jadeando. «Obedéceme». Los guardias, asustados y enojados, intentaron sujetarlo, gritando. «Señora, muévase rápido». Las criadas quedaron paralizadas, conmocionadas ante tal caos. Recuperando la compostura, ayudaron débilmente a Madame Shou a llegar a una puerta lateral, pidiendo más ayuda. Xing Li, al verlos moverse, gritó, liberándose y pisoteando la columna de un guardia. Su mirada era feroz. «No me arruines la diversión». Un guardia intentó golpearlo con una espada, pero Xing Li la agarró y lo decapitó. «¡Buscando la muerte!». Las criadas gritaron aterrorizadas. La señora Shou, al ver la cabeza rodando, casi se desploma. Xiao Huinyan, con experiencia en situaciones caóticas, la jaló. «¡Vámonos!». Pero Xing Li agarró a la señora Shou y arrojó a Xiao Huinyan contra un pilar, aturdido por un instante. Le arrancó la ropa de luto. Ella, desesperada, levantó un banco cercano y lo estrelló contra él. «¡Cerdo!». Xing Li, momentáneamente aturdido, se limpió la sangre de la frente. Xiao Huinyan cubrió con su abrigo a la señora Shou, intentando ayudarla a escapar. Xing Li, enfurecido, agarró una espada y la atacó por la espalda. Xiao Huinyan se tambaleó, incapaz de sostener a la señora Shou, y se desplomó, sangrando. Se oyeron pasos y un grito afuera. «¡Xing Li, detén esto!». Apaciguado por la orden, Xing Li vio una multitud en la puerta y el rostro sombrío del secretario jefe. Con el deseo apaciguado, no se atrevió a hacerle más daño a la señora Shou. «Esta mujer no me aprecia». El secretario jefe, al ver los cadáveres y las ropas rasgadas, tembló de rabia y solo pudo decir, «Usted». La señora Zhou se acurrucó en el suelo, agarrando su ropa y con la mirada vacía. En un movimiento repentino, chocó con el ataúd de Zhou Jing'an, salpicándolo de sangre. El ataúd se movió, cayó y golpeó el suelo con un estruendo ensordecedor. El silencio invadió el patio. Al enterarse de la noticia, Shou Sui salió corriendo de la cocina y se tambaleó hacia el patio. Al ver los cadáveres y a su madre, se lamentó como un niño. «¡Madre!». Se arrastró hasta el ataúd y levantó el cuerpo de la señora Shou. Al ver su ropa de luto rasgada, la furia y el dolor lo invadieron, con los ojos inyectados en sangre, y le gritó a Xing Li, «¡Bestia, perro cerdito!». Xing Li, al darse cuenta del problema, lo descartó. Enfurecido por el insulto del niño, gritó, «He luchado desde Shou hasta Luodu bajo el mando de los Situ. He ganado la gloria. Matarte no cambia nada». El jefe de oficina gritó. Shou Sui rió a carcajadas. «¡Mátenme! ¡Mátenme! ¿No han matado a suficientes miembros de mi familia?». Blandió una espada ensangrentada hacia su propio cuello. Se escuchó un agudo ding cuando una flecha desde la puerta arrojó la espada. Una voz fría gritó desde afuera, «¿Esto es lo que les pasa a los que se rinden?». El secretario jefe y los generales lo miraron y reconocieron a Pei Song. La alegría se dibujó en sus rostros. Pei Song entregó su arco a un guardia y entró en el patio. Al observar los cadáveres y el ataúd, su expresión se tornó fría. Xing Li no se atrevió a actuar e inclinó la cabeza. Pei Song le dio un latigazo en la cara. «¡Tonto!». Xing Li, ensangrentado, permaneció en silencio. Shou Sui preguntó con una risa triste, «Pei Situ, ¿qué destino le espera a mi familia Shou?».
Pei Song sostuvo su mirada y le ordenó con frialdad: «Llévense a Xin Li. 20 golpes con la porra militar y una multa de 6 meses». Los guardias se dispusieron a arrastrarlo. Pei Song miró a Chou Sui. «Yo mismo castigaré a los subordinados». Chou Sui rió con tristeza. «Más de 20 miembros de mi familia murieron en el santuario de mi padre. Ese perro cerdo se atrevió a humillar a mi madre, obligándola a ahorcarse. ¿20 garrotes por eso?» Pei Song le lanzó una espada. «Si tienes el coraje, tómala y mátalo». Chou Sui, con los ojos inyectados en sangre, agarró la espada. ¿Por qué no iba a matarlo? Atacó a Xin Li, inexperto, blandiendo sus espadas con furia. Exhausto y sudoroso, gritó: «¡Te mataré!». El último golpe fue esquivado y una patada con forma de látigo lo golpeó en el cuello, dejándolo inconsciente. Xin Li agarró la espada, pero el jefe de oficina gritó: «¡Alto!». «¿Por qué guardar estos residuos?», espetó Xin Li. El empleado lo fulminó con la mirada. «¡Silencio!». Inclinándose ante Pei Song, dijo: «Señor, el niño Chou tiene odio, pero no estrategia. Déjalo vivir, no le sobrevendrá ningún daño. Sus palabras insolentes son menos importantes que la situación en general». Pei Song observó al inconsciente Chou Sui. «Como diga el dependiente». Alguien preguntó: «Señor, ¿qué pasa con los cadáveres?». Pei Song respondió fríamente: «Llévenlos a la fosa común». Se giró para irse, pero escuchó una voz débil dentro de la habitación del ataúd. «Waner, Waner». Se giró y vio a una sirvienta consciente que preguntaba: «¿Quién es esta mujer?». El empleado examinó la ropa de Xiao Wenyang. «Quizás un sirviente Zhou». Pei Song la miró con los ojos entrecerrados. «Sigue viva. Traigan a un médico. Tengo preguntas para esta mujer». Una bandada de cuervos voló sobre nuestras cabezas mientras anochecía. Los guardias que regresaban, heridos y exhaustos, caminaban penosamente por la nieve. El ejército de Pei contaba con miles de hombres y algunos elementos alborotadores buscaban ganancias rápidas mediante el saqueo. Hoy, habían hecho lo que pudieron. Un guardia le sostenía un brazo dislocado. Me golpearon como a un saco de arena. Sin el hermano Xiao, quizá no habríamos sobrevivido. Otro añadió: «Pei Situ debe imponer una disciplina más estricta». Después de Luodu, las mujeres nobles fueron capturadas y las familias nobles fueron quemadas. ¿Qué moderación puede haber en Ciudad Zhong? Otros se desesperaban. ¿Qué podemos hacer? Con tan pocos, solo podemos encargarnos de los criminales que encontramos, no del resto. Xiao Li, caminando en silencio, sugirió: «Que cada calle forme su propia milicia. Las familias se ayudan mutuamente. Cuando alguien sufre, los vecinos ayudan. Esto controlará a la escoria y nos dará tiempo». Los guardias lo aprobaron. «Hermano Xiao, eso funciona. El joven amo es vulnerable. Los guardias de la ciudad no pueden hacer mucho, pero la gente puede unirse». Llegaron a la residencia Zhou y se dirigieron al ala oeste. Los sirvientes que se cruzaron lloraban. Un guardia reconoció a una sirvienta y le preguntó: «Hermana Jinju, ¿qué pasó?». La criada gritó: «La señora ha muerto, el joven amo está herido, muchos sirvientes, muertos». El rostro de Xiao Li se ensombreció. «¿Qué pasó?». La criada explicó: «Un general al mando de Pei Situ, borracho, fue al ala oeste, agredió a la señora y mató a muchos. La señora, reticente a sufrir humillación, golpeó su cabeza contra el ataúd y murió». Xiao Li, al oír ala oeste, corrió sin dudarlo. «Esas bestias». El guardia cercano golpeó un sauce con furia mientras observaba a Xiao Li correr hacia el ala oeste.